¿Cómo les va? Buenas noches. 5 minutos han pasado de las 21. Estamos en una nueva edición de Ciudadanos en vivo, con mucho frío en la ciudad de La Plata y en un día intenso y muy rico en noticias. Un día histórico en muchos sentidos y con noticias económicas que son, bueno, preocupantes. ¿Cómo le va, señor Sansone? Buenas noches. ¿Cómo le va a usted? ¿Bien? ¿Cómo le va, amigo? Walter, querido, Todo ¿cómo bien, va? muy bien, impecable. Bueno, coinciden que es un día histórico para la Sí, Argentina, ni hablar. por mucho de lo que se ha vivido, Creo que ¿no? de punta a punta, pero lo de la mañana creo que fue, Sí. con la ley fue un paso, me Exactamente. parece muy importante Sí. y muy valiente, a mi entender, ¿no? Muy valiente y con las mujeres como actor político Totalmente. fundamental de este tiempo, ¿no? Sí, señor. Y después el tema económico, Pico. Falta que pase por el Senado. Exactamente. Pero además digo, sí, es un tema que tiene muchas aristas, digo, ¿no? Por un lado, la necesidad de blanquear alguna situación y por otro, me parece no perder de vista que se está legalizando de alguna forma la muerte. Cuando vos interrumpís la vida, pero interrumpir la vida, ¿qué es? Vos podés interrumpir la vida dándole un palazo a uno, pegándole un tiro o interrumpiéndole la vida cuando no tiene posibilidad de defenderse, cuando está dentro del útero de la madre. Un primer elemento, Sí, bueno. tenemos dos invitadas que saben muchísimo Yo del tema. de todos modos coincido Sobre en todo que una algo mente había que legista. hacer, algo hay Sí. que hacer con el tema de la clandestinidad y con esta injusticia que conlleva y todo. Sí, pero no perdamos de vista que no estamos legislando sobre algo grato, ¿no? Nada Pero de nadie eso dice que lo delante. sea. No, por ¿eh? eso. Yo no creo que ninguna ley le quite a la mujer que decide abortar la carga tremenda que significa eso. Pero nunca se planteó en esos Ninguna términos, ley ¿eh? le Pero Pico, no está va a limpiar planteado la en esos conciencia. términos. No, bueno, En el mundo se legisló bueno. no con ese sentido. Bueno. Se trata de sacar de la clandestinidad una actividad Bueno. que lleva a la muerte de muchas mujeres. Bueno, Bueno, lo vamos a métanle discutir. nomás. Vamos a discutirlo Lo con vamos a los discutir. especialistas. ¿Por qué no hablamos con quienes saben mucho? Por supuesto. Está Valeria Mendolara, ex diputada provincial. El pañuelo verde, bueno, indica claramente la postura. Así es, buenas noches. Buenas noches y gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Bueno, y alguien que sabe muchísimo también, Chinda Brandolino, que es médica legista. Así es. Que bueno, naturalmente, además de estar en la agrupación Provida, tiene una postura claramente distinta. La palabra es de ustedes. Empezamos por Valeria. ¿Qué te dejó la jornada y lo que se votó en diputados? Bueno, coincido con mucho de lo que se dijo acá hoy. Sin duda fue un día histórico, al menos para una gran mayoría de la población. Un día de mucha alegría y de muchas emociones. Y de lo que trata esta ley, y me parece que es muy importante aclararlo, es si seguimos sosteniendo el aborto clandestino o si le damos legalidad a una situación que no podemos desconocer ni como sociedad ni el Estado. El Estado no puede mirar por otro lado. Durante muchísimo tiempo, en realidad desde que la humanidad existe, me parece que mira para otro lado porque los abortos existieron, existen y van a seguir existiendo porque es la mujer en soledad y frente a miles de situaciones en las que nosotros no podemos juzgar, decide justamente realizarse un aborto. En ese sentido, el Estado, insisto, que no puede mirar para otro lado, tiene que tomar este problema, es un problema de la realidad, y tiene que acompañar a las mujeres, porque si no, ¿qué sucede hoy? Estamos condenando a las mujeres que decidan entre la cárcel, porque en definitiva la clandestinidad de los abortos y la penalización, que es lo que rige hoy, es la cárcel o la muerte. Me parece que nosotros tenemos que tener una mirada diferente, que justamente lo que implica... ¿Cuál es la pena? Perdón, ¿cuál es la pena? Es pena de cárcel. ¿Pero cuál es? ¿Cuántos años? 3, no lo 4 tengo años, claro. no importa, No lo los tengo años claro. que sean. Así ¿A sean vos dos te días, no parece? importa. No, bueno, sí, bueno. ¿Vos por ahí, mandarías no, a no, una no. mujer que se realizó un aborto, Exacto. Presa. Una locura. Sí, sea queda cual sea la marcada. situación, No, presa, una locura. cuando detrás de esa mujer, además, en más del 90% de los casos, hay un hombre, o que se borró, o que la hizo abortar, como algún hipócrita que levantó la mano hoy en contra del aborto legal, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Digo, me parece que tenemos que trabajar con sinceridad, insisto, quitar las vendas y decir, hay una realidad, no en nuestro país, sino en el mundo, en la mayoría de los países y en los países desarrollados que siempre miramos, legislaron sobre esta realidad, los índices de muerte materna han disminuido, de muerte en la mujer han disminuido, pero además también han disminuido los abortos. Y me parece que ese es el punto central de este proyecto, más allá que yo creo también en la libertad absoluta de la mujer
de decidir sobre su propia vida. Y un embrión no está por delante de la vida y el desarrollo pleno de una mujer. Me parece que Ese es muy punto, importante. bueno, ahí vamos. Ese punto me parece interesante que la doctora Brandolino lo pueda desarrollar. ¿Cómo no? Un embrión, la por vida, supuesto, la concepción. por supuesto estoy en absoluto desacuerdo. He dedicado mi vida a defender la vida, solucionar los problemas humanos más terribles, aliviar la enfermedad, aliviar el sufrimiento, acompañar muchas veces hasta el lecho de muerte. Soy la 7ª generación de médicos en mi familia. He jurado defender la vida inocente y jamás suministrar una sustancia que produzca aborto. Este juramento que yo hice se remonta a 500 años antes de Cristo. El primer médico griego, después de Almenón de Crotona, Hipócrates, el más famoso para nosotros, el que mayor enseñanza nos ha dejado, ya los griegos consideraban que el aborto era un homicidio y juraban, como su padre Hipócrates, jamás cometer un homicidio contra el niño no nacido. Es decir, esto creció con la civilización occidental, así lo juré yo y así además hice organizaciones muy importantes. En una que hemos hecho en La Plata, hemos acompañado y sacado de la situación de aborto por embarazo inesperado a 1.500 mujeres con sus pequeños emprendimientos solucionadas hoy, felices con sus hijos y por supuesto siempre mujeres pobres, ¿no es cierto? La mujer pobre nunca quiere abortar. Con respecto a las cifras de muerte, vamos a sincerarnos también, porque hay que hablar con propiedad. La Argentina ha tenido 270 muertes maternas en el 2016, con 43 muertes por aborto. De las 43 muertes por aborto, la gran mayoría por abortos patológicos, como por ejemplo el embarazo ectópico, el embarazo molar. La rotura de embarazo ectópico siempre es una emergencia mortal, hipertensiones de esas enfermedades, y solamente 15 de embarazos sin saber la solución. Entonces, sin saber el origen, se llama abortos indefinidos, ¿no es cierto? Sin saber la causa. O sea que estamos hablando de que la muerte por aborto es de 43. Tenemos 560 personas que han muerto de hambre, 11.000 personas que han muerto por accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares de enfermedades totalmente previsibles, y dentro del índice de muertes maternas, las 270 muertes maternas, 170 mujeres por partos mal atendidos. No veo pañuelos por las mujeres que mueren que debieron ser salvadas, no veo eso. Entonces, puedo decir exactamente la cantidad de muertes por abortos de los últimos años. El año que más muertes por aborto hubo en el país fue de 89, hace 4 o 5 años. Entonces, con respecto a la disminución de abortos, puedo desmentirlo totalmente. Estados Unidos legalizó el aborto en 1973 en ese famoso fallo, Wade versus Roe. En ese año tuvo menos de 1.000 abortos en el año. El anteaño pasado tuvo 650.000 abortos y el año pasado 1.000.000 de abortos. ¿Qué quiere decir que aumentaron? Enormemente, enormemente. La ley es ¿Pero a partir docente. de la legislación, a partir Sí, de una ley? Quiero aclarar esto. La ley es docente. La ley es docente. La ley enseña. Termino la idea. Sí, perdón. Quiero hablar de España. España, cuando legaliza con las mismas razones que Argentina, en 1985 legaliza el aborto, 483 abortos ese año, en el año 2010 140.000 y el año pasado 183.000. Estamos hablando de cifras reales de los Ministerios de Salud Pública. Después las cifras que no tienen fuente, es una vergüenza que nosotros ¿Cómo puede ser manejemos. que los ministros de todo, el Exacta. anterior, el No, actual, no. están en favor de Lo- la... por favor, que el ministro me desmienta. No, le digo, en las ¿cómo puede cifras. ser que ellos estén Lo en he dicho favor? en televisión. Bueno, ¿Cómo puede ser? le puedo decir cómo es. Porque están a ¿Y favor de la cuál es vida el también, origen? están a favor de la Quiero vida. contestarle. Y Si una hablamos sola por número, mujer por que cifra, muera contestarle. es responsabilidad del Estado. Por Una sola supuesto. mujer que Yo le muera. quería hacer una Un solo pregunta. ciudadano Yo que respeto- muera, un solo ciudadano que muera es responsabilidad. Exactamente. No hay supuesto. que matar comensales, hay que agrandar la mesa. Pero en bueno, este país los recursos no nos quería vamos hacer a una- poner de acuerdo en Una algunas pregunta le quería hacer cuestiones. yo Entonces, desde su experiencia como médica, sí, porque usted correcto. trabaja. Correcto. Esta figura, que, o sea, por eso quería preguntarle si es algo icónico o realmente ocurre. Esto de la chica que va desangrada con la aguja de No tejer. existe, eso es una ¿Cómo no mentira. Eso- existe? No, Pero no por existe. favor, ¿Cómo ha no habido... existe No, eso? no, no. ¿Cómo no Perdón. existe? Existe Perdón. y ha habido Por muchos Dios. Yo se lo testimonios pregunto y ha a habido ustedes, muchos su experiencia testimonios todos los días en en el estos días del hospital. debate. Perdón, Yo lamento, Yo lamento. no sé cuál es Pero su dice que no lo oficio, ve. cuál es su profesión. Yo soy docente, Bueno, hago yo política. no puedo decirle de docencia, yo le puedo decir de medicina. Tengo 40 años de médica y la jefa del servicio de obstetricia del Hospital Eva Perón, que es el segundo más grande, la segunda más grande maternidad de la provincia de Buenos Aires, Weisberg, acaba de decir lo que le voy a decir en este momento.
todos los abortos que se realizan en el país son abortos médicos. Lo de la aguja de tejer, en 40 años no lo vio la jefa de obstetricia, ni la jefa de obstetricia de acá, del Hospital más grande de La Plata, ni yo. Eso es una fantasía. ¿En La Plata? No, que Yo la estoy llevo hablando a- del país la de la llevo- perdón, provincia de la Buenos llevo a Aires. Berazategui. Probablemente cada vez Perdón, sean esos esos casos son muy casos. así. Te estoy hablando del Perdóneme, Hospital Eva Perón, no le estoy hablando de La Plata. No, pero le estoy diciendo que, por Probablemente- ejemplo, en el conurbano, estos casos son Pero cotidianos. Yo perdón, tengo una perdón, escuela, doctor, perdóneme, no importa que sea doctora, no me corra con que es doctora, porque no tiene nada que pero ver. creí que era Recién médico, le quiso por decir, eso le a vos te contesté. digo, No, le así. estoy preguntando. Yo le dije, doctor, doctora, no a hace usted. falta, no me diga médico, no soy médico. Trato de tener vivencias. Yo tengo una escuela en donde la mitad de las nenas de tercero, cuarto, quinto y sexto año están hoy embarazadas. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia no permite el anticonceptivo, no permiten, es un no disparate. permiten, ¿me permite? Yo la escuché, ¿no? No le permiten el anticonceptivo, no hay salitas donde haya anticonceptivo, no hay educación sexual en las escuelas, o sea, están al libre albedrío. Y la gran mayoría de esas chicas, inclusive con problemas que la violación es producto de un padrastro, Siempre. que por el temor, ¿sí? Por el temor no saben qué hacer en el momento que quedan embarazadas. Y eso no lo hace nadie, escucho yo, nadie que haya hecho algo para que todas esas chicas no tengan familia o no hayan tenido que ir a abortar. Y se murieron chicas en Berazategui por ese tema. Bueno, sí, entonces las vamos a chicas mezclar. mueren, Yo digo, con todo gusto, insisto. yo quiero terminar la idea. Bien. Yo le contesté que lo de la aguja de tejer es una fantasía, que son todos abortos Dos casos médicos. conozco yo, ¿eh? No sé lo que conocerá. Yo le Y hablo bueno. de las cifras oficiales y de los hospitales y las estadísticas. Son poco creíbles Entonces, las cifras mire, oficiales y más cuando vienen de los perdón, gobiernos, le digo sí, la verdad. Perdóneme, esto no es Evidentemente esas oficial. cifras Esto no es oficiales no oficial. coinciden. No coinciden tampoco porque con las que se el brindaron ministro por acaba de debate. decir que no es así. Deme la fuente. El ministro Perdón, que usted nos dígame gobierna. la fuente de donde figura Ministro de Salud, me lo estoy Perdón, diciendo, de la Nación. La muerte por agujas de tejer, por aborto, puede decir Por dónde supuesto, está, en Berazategui y en el Evita Pueblo. ¿sí? ¿En dónde Yo está? creo Evita que Pueblo, tampoco Berazategui. tenemos que está. llevar la discusión a ese Ah, no. extremo. Pero Acá ¿cuántos se casos? ¿Qué quiere que le trata- haga? Las Dos casos, estadísticas del Evita Pueblo Pero no bueno, está, dos casos, perdóname dos que le Aquí diga. no se trata, me Pero parece, así sea de medio, llevar pero- la discusión no, hacia sí, ese pero extremo. ¿por Se qué? trata ¿Por de que se estiman 450.000 abortos Claro. al año. Insisto que el aborto existe. Perdón. Insisto en que hay muertes, muchas, Claro. poco más o menos, hay muertes de mujeres jóvenes, y usted misma lo dijo también, de mujeres pobres, porque sabemos Muchísimo. que la por gran aborto. mayoría de esos Exactamente, 450.000 500 va a muertes por manos abortos de de gente hambre. que lucra además y se llena Totalmente de de acuerdo, dinero con totalmente. la vida de esas pobres mujeres. Perdón. Y lo que decimos, No, una cosa son las no. creencias, otra No, cosa ¿qué es Totalmente. dice? legislar. Estamos hablando de la de- medicina. y de las creencias estamos hablando también Perdón. cuando ponemos énfasis dónde empieza la vida, cuando Eso empiezan probablemente situaciones que no sea nos su vamos a poner problema. de Yo no acuerdo. estoy hablando de eso, estoy hablando de medicina. Yo- Medicina seria la y fuentes medicina serias. dice que hay aproximadamente 450.000 No, abortos al año, Pero eso es estimativamente. un disparate. No es un disparate. Es un disparate. no Estamos es un hablando disparate. que Estados Unidos Bueno. con Y así tres- sean 100 Es los difícil de casos, probar, se es hace la una clandestinidad. realidad. Es muy difícil las una cifras. realidad. No, bueno, Claro. es muy difícil, obviamente. 450.000 clandestinidad. abortos por año, un aborto Al por año. minuto. Estamos, pero ¿de dónde Hay sacamos que- instalaciones? hay que- no, ¿de dónde No, sacamos? es un No. disparate. Con Bueno, 40 parece millones que- de habitantes, que tenemos estos 6... 2 meses de discusión Por favor. que ha habido en la Cámara No. de Diputados Por pareciera favor, que ¿me no puede hemos- decir la fuente fidedigna de dónde sacó Todas las 450.000? fuentes, por ejemplo, No, no, todas. Amnistía Internacional, No, por no. ejemplo, los organismos internacionales No, de derechos de- humanos, deme que la- todos, por alguna razón, están apoyando la ley del Perdón, aborto no es casual, en ¿eh? este país y en el No es mundo. ¿Le puedo explicar? No es la locura de un número de mujeres. Y además me parece que los tiempos van cambiando, que a las sociedades hay que oírlas y que me parece que lo que pasó estos días no es solamente el puntapié de avanzar con la ley del aborto. Acá hay un fenómeno mucho mayor y que son las chicas, que son las pibas, que son las adolescentes, las que nos están diciendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus derechos, y ni la dirigencia política, ni la iglesia, ni los partidos políticos tradicionales que están mirando por otro lado Totalmente. pueden seguir en esa posición. Me parece que es necesario avanzar como avanzan las sociedades y no Bueno. podemos ir al siglo pasado a discutir cosas que no son. Valeria, Perdón. Pico quería hacer una pregunta pregunta. quería hacer yo, insisto con usted, doctora, porque está en la Claro, línea pero de si fuego. me van a por dejar una cuestión terminar de... las ideas, porque si me van a No, interrumpir... pero no quiero que se entienda mal, Valeria, porque a mí siempre me interesa la gente que está en la línea de fuego, digamos, de la Claro. medicina, si se quiere.
¿se podrá acomodar el sistema sanitario No. argentino? Déjeme terminar, a la legalización del aborto, porque la duda creo que lo hemos charlado acá. En un sistema de salud que a una persona que no tiene recursos le da un turno para dentro de 6 meses para que lo vea un gastroenterólogo. Yo digo, no quiero ser vulgar, pero los pibes bueno, cuando acá la ley la llamen a la es madre muy y le digan, concreta venga a hacerse en los el aborto, plazos que el tiene pibe va a para tener edad llevarlo ir a la adelante. facultad ya. ¿Se Primero podrá muy clarita acordar la ese ley. tema? Quiero aclararle el número de abortos. Estados Unidos, 650.000 abortos con 323 millones de habitantes. Sí. Hablar de 40 millones de habitantes, 450.000 abortos por año es un disparate. Es un Está disparate bien. demográfico. Pero no nos Ya lo detengamos dijo, en la ya lo cifra, dijo, doctora. pero No, el sistema de salud, ¿cómo ¿se podrá no? acomodar? Yo no puedo hablar de las cifras, yo Puede respondo, hablar, para eso pero me digo, llamó. la Pero discusión yo parece que no se pasa para por... decir, No pasa por... pasa Usted que por forma todo parte eso, de- sí, Esperá, usted porque que- la emergencia sanitaria es atender, como usted dijo, las maternidades estamos a 50 camas por hospital grande de maternidad, a camas llenas y tienen el pasillo. ¿Usted me pregunta? Por Sí. supuesto, que tiene que sacar a las mamás para que no tengan familia y en esas camillas terminar los abortos empezados con misoprostol. ¿Esa es su pregunta? ¿Esa es Claro, la instalación si el sistema sanitaria? de salud va a poder Exactamente, contenerlo. El sistema de salud no. se tendrá que Por adaptar supuesto. como Primero quiero responder corresponde eso. para atender a las mujeres. Exactamente. No, Y la le ley dan es muy turno para clara dentro de Bárbaro, 5 en el meses para ver un tiempo. gastroenterólogo. Exactamente. ¿Te imaginas Para abortar, por supuesto. Hablamos además de un 25% de infección en operaciones de cadera, índice más o menos en nuestro hospital. Imagínense si tenemos un 25% de infecciones en abortos terminados en los hospitales. Va a ser una Y se cosa. le daría prioridad a eso, calculo yo, no una seguramente, infección ¿no? de la cadera. ¿no? Entonces, ¿Hay infecciones después de un me tratamiento entendió, farmacológico para abortar? No me entendió lo que dije. Yo no entiendo nada entonces. ¿Qué le pasa? Claro, le dije que si cada 100 operaciones de cadera intrahospitalariamente Sí. usted tiene 25 Los virus infecciones, intrahospitalarios. se imagina en 100 terminaciones de aborto tener 25 mujeres que se infectan. La infección del aborto en curso es muy grave, mucho más grave que la ¿Y infección qué hay que de hacer? cadera. Entonces las chicas... No hay que ¿Me atender entiende? ninguna Vayan a enfermedad, cualquier ni lado. a- O sea, ni a no, la para chica que- que van a portar, ni a habrá que nadie. hacer No hospitales no, que no, se creo que no dediquen entiende lo que exclusivamente dice. a aborto. Lo está Estoy explicando. dando una respuesta a lo que el señor me preguntó desde el punto de vista sanitario. Sí. Primera cuestión, no hay instalaciones, las instalaciones son muy precarias, las instalaciones hospitalarias, por más que hagamos, no dan abasto ni siquiera para las maternidades de los partos, que es lo que le contesté. Claro. Estamos con 50 camas, las maternidades más grandes a cama llena y las madres tienen que tener familia. Eso es un aspecto. El segundo aspecto es el aborto siempre existió, el homicidio siempre existió. No, El bueno, pero yo homicidio, no voy a no, permitir perdón, que usted usted- trate a una mujer que Por aborta Dios. y asesina. De Por ninguna Dios. manera, Por porque Dios. para Homicidio. asesinar primero tiene que haber Perdón. una persona Entonces, y un barbaridad. embrión no lo Primero, es. Entonces, no diga partimos de barbaridades, Una persona que falsedades opiniones. extremas. Matar a una persona, Matar, aquí a nadie está cualquier matando persona, a nadie. No es cualquier- persona. Usted me Bueno, está diciendo que un persona, embrión ¿dónde es está la- persona. Señora, usted desconoce la ¿Dónde ley. está la- No, Perdón, perdón, no, perdón. que- De a uno, de a uno, de a uno. No podemos Vamos a discutir escuchar. en estos De a uno, de a uno. términos. Entonces- Creo que hay que discutir solamente lo que nos ponemos de acuerdo. No, nos no, vamos a poner de acuerdo con un yo embrión me es voy a poner- persona, porque bueno, no lo pero es. ¿dónde usted está sabe- escrito Es que lo no único sea que una nos podemos persona? poner de acuerdo que el aborto Perdón, existe yo le voy a y que es decir, causa la de muerte de las Constitución mujeres. Nacional, Sobre eso perdón, tenemos que la trabajar. Constitución Nacional, ustedes saben que es arriba de la pirámide jurídica, la ley está sometida a la Carta Magna, por eso es Magna Constitución. La Constitución Nacional se reformó en el año 94. En el año 94 se incorporaron los tratados internacionales, La Constitución ¿verdad? no impide Entonces, No impide esos el el aborto. derecho al aborto. No impide el derecho al aborto. No, Si no no me dejan terminar, Y bueno, pero no sé diga una para cosa qué que me no llamaron a es. este No programa. impide el derecho al No, digo, aborto. ¿Me Hay permite? distintas- ¿Me permite? Le estoy contestando lo que dijo bien. esta señora. Entonces, la Constitución Nacional, en el Pacto de San José de Costa Rica, dice exactamente que se considera persona en general desde el momento de la concepción y le asegura todos los derechos de todas las personas al ser humano desde el momento de la concepción. La Convención Interamericana de Derechos del Niño con rango constitucional dice que niño para la Argentina es el producto de la concepción hasta los 18 años. Y aseguran estos pactos de nivel constitucional el disfrute de todos los derechos y garantías consagrados en la Constitución. O sea que es la Constitución Nacional Los la que pactos consagra. internacionales, ¿Cómo me dice que no? Los pactos Pero internacionales. entonces si me dice los que no, pactos entonces estamos hablando garantizan los derechos de las personas. mujeres, Y dice bueno, la y de las perso- mujeres. de Y la- el derecho al por aborto supuesto, es un la derecho mu- humano y es un Perdón, derecho la mujer de que las es mujeres. intrauterina también está garantizada en la Constitución, acabo de decir, en el Pacto de San José de Costa Rica de los Derechos Humanos desde el momento de la concepción.
y en la Convención de los Derechos del Niño desde el momento de la ¿Por qué concepción. los países más Eso es importantes la del mundo Constitución. tienen la ley entonces aprobada? Yo le puedo ¿Le puedo contestar, preguntar? por supuesto. Casi por el supuesto. 80% de los países. No, de los 248 pero- países, son 54 70. países. Está Pero, por ejemplo, equivocado. el Hay caso de países que Irlanda. no son Bueno, muy pero son los ejemplos. países que 54 siempre países. miramos Hay cuando países queremos que no son parecernos, ejemplo, ¿no? ¿no? Nosotros Miramos a miramos esos Europa, países siempre, los miramos a argentinos. América del Digo, Norte. países Está bueno tampoco, mirar por también, ejemplo, ¿no? Uno de uno. Evidentemente queremos parecernos a A veces África. queremos mirar y a veces no queremos mirar. Sí, bueno. Usted, no sé usted. Sí, por eso No le sé pregunto, su si caso, esos a países veces, a lo mejor le pasa a usted. desarrollados, Yo esos no es países que quiera desarrollados, ¿están equivocados entonces? Yo creo que sí. Ah, bueno, está muy bien. Yo creo que sí. Estados Unidos tiene un índice de violencia terrible. La Asociación de Psiquiatría Británica, que ha legalizado el aborto en Inglaterra hace mucho tiempo, considera que el mayor índice de violencia de los países de Europa se ha producido por la aceptación del aborto. Dos trabajos importantes Índice de la de soci- violencia, dijo. ¿Por qué? ¿Qué se ¿Qué relaciona relación una cosa tiene? con Claro, la ¿qué otra? relación tiene? Exactamente, es un trabajo hermosísimo. Es el principal psiquiatra de Inglaterra. Ha dicho que Yo el niño que se quisiera salva saber- del aborto, sabiendo que el derecho a matar al niño le asiste a la madre, que lo pudo haber matado a él y que de hecho mató a sus hermanos, hace que el niño no entienda ningún código por el cual él no tenga que matar a otra persona. Es Estamos un diciendo trabajo barbaridades. muy... Yo quiero Uy, Dios saber, No sé, yo quiero señorita, saber si a usted las entonces. barbaridades son las Qué cosas No, que realmente no, son, coincido, realmente son no, barbaridades. Yo Y quiero el saber otro cuál es la trabajo- solución para Perdón, las el mujeres otro que trabajo, hoy se enfrentan el a la otro situación de es lo aborto, que la cárcel. Hacemos muchas La de cárcel o la nosotros. muerte. Eso no hay cárcel o muerte, eso es un disparate. No, ¿y dónde, Eso dónde hay terminan para las chicas que no pueden abortar? Perdóneme. ¿Que dónde No van? hay. Por favor, ¿me puede decir ¿Cuál es la cuántos casos de solución? mujeres ¿Pero cuál es ¿Cuál la es la solución que usted... solución? A ver, deme la Por solución. supuesto, hay que ¿Cuál dar, es? eso es lo que tiene que hacer el Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer justamente la solución, como yo lo he hecho, en organizaciones particulares, 1.500 mujeres en 12 años, es bastante, y tenemos muchas otras organizaciones, es ayudar a solucionar los problemas por los cuales esa chica quiere terminar con la vida de su... Y no quiere ninguna mujer No pobre, termina con la vida de ninguna nadie. mujer pobre Insisto, no quiere termina con la terminar vida de nadie. su hijo. Y hay Todas las mujeres múltiples hoy... de motivos por los que las Entonces, mujeres deciden aclarando el interrumpir tema el de embarazo. aclarando el tema de la No vida debería y de generalizarlo. persona, entonces el ser humano es ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte y son etapas distintas del desarrollo que tienen distintos nombres. Al ser humano habría que como cuidarlo cualquier en Persona las que diferentes es a etapas de la partir vida. del nacimiento Exactamente. y a partir Entonces, del nacimiento biológicamente, puede ser un no, asesinato. perdón. En el vientre materno. O sea, es un mientras canal de parto hasta los mágico. 14 Antes del canal ¿Me de parto permiten? no es persona y después del canal de parto Tenemos, sí. tenemos No que ir es humano y cerrando. después sí. No quiero dejarlas con la palabra cortada. A las dos, breve y apelo al poder de síntesis. Sí. ¿Qué pasa si finalmente en el Senado se aprueba o no desde las distintas perspectivas? ¿Cómo van a seguir trabajando en la lucha que llevan adelante? Yo creo que en el Senado se aprueba porque, insisto, esta ola es imparable y es mucho más allá de este proyecto que en definitiva es la ampliación de los derechos para las mujeres, así que vamos a seguir trabajando para que en el Senado sea una realidad y a partir de allí para que efectivamente se cumpla la ley. Gracias, Valeria. Doctora. Bien, yo por supuesto voy a seguir toda mi vida defendiendo a las personas inocentes, a los más débiles, a los más indefensos, como hice toda mi vida. Pero además quiero hacer una aclaración. Nos olvidamos de la mujer, Quiero, que siga sufriendo. narrar un documento, puedo decir, internacional. ¿Saben quién fue Henry Kissinger? Sí, Ese un quien lobista. ahora es el que dirige Un lobista es el que importante del dirige la mundo. guerra en este momento de Medio Oriente y que fue secretario de Estado del presidente Nixon, ¿recuerdan? Premio Nobel de la Paz también, pero Exactamente. un lobista importante. Correcto. En 1973 elevó un informe al presidente de los Estados Unidos que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como Informe Kissinger o Memorándum 200, y dice así: en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los recursos minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX. Esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los recursos minerales necesarios para la industria. Le pedí brevedad y Perdón. presentó un discurso de Kissinger. No, perfecto. Quieren Y que dice al seamos final, menos. Claro. lógicamente tenemos que exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Y al final dice, para que los países anfitriones no sospechen, debemos esconder estas metas demográficas detrás de planes sanitarios. Está en internet, lo hemos subido en todas las universidades. Eso fue clasificado hasta el año 89 y se puso en vigencia inmediatamente. Qué cosa, ¿no?
qué coincidencia, siempre a La través del plan decisión sanitario. Muy de lejano ser lo que estamos madre es debatiendo. individual y no pasa Está. por Estados No Unidos. tiene nada que ver Qué con la- parece. lamentable, Sí, no, sí, como ¿cómo el que no tiene que acuerdo ver? de Duhovne, ¿no es ¿Quieren que cierto?, de abortemos para- economía. Gracias a las Para dos. que seamos cada vez Espero, menos. espero que los Sí. televidentes hayan aprendido un poco. Gracias. Antes de la pausa, si tienen algún problema, tipo problemas de vecinos y demás, Defensoría del Pueblo de la Provincia, ahí en el GRAF tienen los teléfonos. Y además, si tienen un problema de efectivo, no sé ustedes cómo andan con el dólar tan alto. sí. Bueno, 28 y monedas, exacto. ¿no? Uy, Dios. Si tienen un problema de efectivo, Rapicuotas. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Venís, firmás y te vas. Rapicuotas, préstamos para todos. Organización de Seguros Mario Machado, productor asesor de seguros, agente exclusivo Federación Patronal. Llámenos al 452-5958. En Facebook, productor asesores de seguros, Organización Mario Machado. Con Grupo Randazzo, este mundial lo ganás vos. Participá del desafío mundial y cambia un penal por un auto. Ingresá a nuestra web eldesafiomundial.com.ar y patea un penal virtual o acercate a nuestras sucursales y probate con un arco de verdad. Con un gol participás del sorteo por un 0 kilómetro y además elegí qué auto te ganás. No te quedes sin tu oportunidad. Animate al desafío mundial, clavala en el ángulo y estrená un 0 kilómetro. He'll likely be using 4 false identities. 3 will be on him and 1 in reserve at a Dropbox somewhere. That's the way he used to operate. What matter if he has 40? It's still one man. Might be not be creating a storm in a teacup. Pablo, hay pronóstico de lluvia, no saques la basura. Ante aviso de lluvias y tormentas, mi rol es evitar que saquen la basura para que no se tapen los desagües. ¿Cuál es tu rol? El lobista está en Flow. Tenés que vender todo el paquete accionario con una quita del 20%. Menos de lo que le pagué yo. ¿Qué pedís a cambio? El 50% de todo lo que estés negociando. Como vengativa. Alguien le está robando. Y él que no recuerda dónde mierda iba. Quizás. Cuando todos tienen una semana de espera, vos tenés la serie completa. Mírala en todos tus dispositivos con Flow. Rock y rock and roll. La movida musical en La Plata. Figuras consagradas y emergentes. Todo pasa en CB Rock. Viernes a las 23:30. ¿Estamos listos? ¿Está todo como siempre? Vamos, 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 vamos. Va a comenzar el partido del evento deportivo más... ¿Qué hace? ¿Qué hace, acá? Te dije que le íbamos a ver juntos, ¿no? Con Flow Mi Personal, disfruta más el Mundial. Mira todos los partidos donde quieras y con quien quieras, sin consumir los datos de tu plan. Somos Personal y Cablevisión, y nos unimos para acompañarte mejor.